Seguimos conversando con la doctora Egle González Lobato. Ella es experta en temas electorales, además consultora internacional en participación ciudadana, elecciones y democracia. Estábamos conversando sobre el proceso de negociaciones de Venezuela con Estados Unidos, de la plataforma unitaria, las condiciones que ha puesto Estados Unidos, y usted nos decía que es importante rescatar el tema de la negociación, de sentar a los factores dentro de la mesa de negociación, y me decía que hay un grupo que sí está en la ruta electoral, pero pareciera no estar en esa ruta de la negociación y del diálogo. ¿De quiénes estaríamos hablando? ¿De ambos lados? ¿Dirigentes políticos del chavismo? ¿Dirigentes políticos dentro de la oposición? ¿Qué grupos estaríamos hablando? ¿Y qué hace falta para que puedan entrar en esa vía de la negociación? Bueno, lo que habría es que primero habría que precisar que uno celebra que todos los sectores de oposición se comprometan con la ruta electoral, porque de la presidencial es un paso. Hablamos desde el 2013 que no participaban. Es decir, que habían llamado a la abstención, que habían llamado al boicot electoral. Sin embargo, como decía al principio, Venezuela se maneja a dos bandas, el problema o la solución del conflicto político venezolano. Okay. Y lo que sucede en este momento es que hay factores que, si bien tú celebras que ingresen, que se inserten, que se incorporen a la ruta electoral, como el sector de María Corina Machado, que, repito, ha convencido durante todo este tiempo que por la vía electoral no se derrotaba al oficialismo, y ahora piensa lo contrario, es decir, que vuelve a la, o se incluye en la ruta electoral, y uno lo celebra. Sin embargo, dentro de los factores de oposición, no está en la ruta de la negociación. Por lo menos, eso es lo que uno entiende de las declaraciones que han dado, tanto ella como su representante en el exterior. Es decir, cuando te dicen, ella no está representada en la plataforma unitaria, y lo que uno entiende de la propia declaración de factores o representantes de la oposición en este evento en el Atlantic Council fue, perdón, pero se le ha invitado y no ha venido. Claro, es el momento de la candidata, en el sentido en que ese momentazo que tiene ahorita, en donde toma distancia con todos los factores de la oposición que no sean afines a sus intereses, la lleva en el primer lugar de las encuestas. La pregunta es, y la preocupación que uno tiene, bueno, ¿y qué pasa entonces si ganan en las primarias? ¿Sí? Desconoce la plataforma unitaria, desconoce todos los acuerdos que se ven en México, como dice el representante de Estados Unidos, claro, que prácticamente parece que acelera esos procesos de acuerdo. ¿Sí? No es un proceso de negociación en los términos de incertidumbre, es un proceso de acuerdo. Dime cómo hago para que tú levantes unas sanciones, y dime qué es lo que yo tengo que hacer como gobierno. Y dime qué tiene que hacer la oposición para que esos acuerdos se cumplan. En esos términos se mantiene ese grupo de la oposición que participa en primaria en una especie de, miren, si aquí se llega a aprobar algo, evidentemente que no sabemos qué va a pasar. Esa es la preocupación de uno, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa entonces si ganan? Va a haber un desconocimiento de todo lo que se ha hecho, ese liderazgo, porque las primarias hay que decirlo muy claro, o sea, hay que también tener como un cable a tierra. La primaria no es una elección presidencial, claro, es una elección interna. Las primarias sustituyen lo que eran las... ¿cómo se llama? Las elecciones internas de los partidos políticos. Que de hecho hay otros partidos políticos fuera de la primaria que también tienen sus procesos de revisión y de elección interna, la otra Acción Democrática, hay otros partidos independientes. Que irán a decir que va a ser por la vía del consenso, y está bien, no pasa nada. O sea, tú podrás decirlo, como también hay gente que empieza a decir, no, porque las primarias, que tú no estás haciendo lo que debes. Pero ¿de qué estás cuidando tanto la primaria? La primaria es un proceso que se hace entre factores que estuvieron de acuerdo en hacerlo. Bueno, que no se abrió este centro, lo harán en el otro. O sea, primero es algo interno. ¿O acaso a la gente, lo que pasa es que hemos perdido un poco esas costumbres democráticas de hacer esas elecciones de los partidos internos? Que es más, mira, Rosa, había una norma en la ley orgánica del sufragio, y participación política, que decía que aquella campaña que se hacía desde los partidos
para sus elecciones internas, no era campaña anticipada. Es decir, que era un proceso de los partidos, es un proceso de los espacios cívicos. Es un proceso interno de un grupo de partidos donde además otros partidos de oposición también quisieron entrar en ella, pero al parecer no tenían los requisitos y la Comisión Nacional de Primaria los desestimó, como el caso del diputado Juan Carlos Alvarado del otro COPEI, por ejemplo, o la Acción Democrática de Bernabé Gutiérrez, que querían pues también formar parte de esa primaria y tenían incluso propuestas de primaria de doble vuelta, donde se aglutinaran incluso otros partidos políticos de oposición, pero esto tampoco fue así. Entonces, veremos después de este proceso de primaria a otros candidatos que habrá otro proceso donde van a decantar o donde van a revisar como oposición, porque ¿qué papel tiene esa persona que gane dentro del proceso de primaria? Tiene que fungir como alguien que puede unir a otros factores de la oposición, pero pareciera que esto es posible, porque hemos visto que muchos de los que están de candidatos dentro del proceso de primaria han calificado a otros candidatos de la oposición como alacranes, como afectos al gobierno, en fin, se ve que hay como una separación. ¿Cómo poder así levantar a todo un país y toda una candidatura que necesita de unidad, que necesita de unión de todos los factores? Mira, yo te apuesto que si hacemos una pregunta aquí a este estudio y le decimos a todos los que estamos aquí, ¿usted qué quiere? ¿Quiere cambio? Sí, cambio queremos. No queremos que Venezuela siga postrada en esta situación económica en la que está. Queremos tener a todos, lo que vemos en el teléfono inteligente, queremos ser como todos los países desarrollados. ¿Y cuál es el problema? Nosotros queremos que se recorte este retraso que hemos tenido. Queremos un cambio, pero el cambio tiene que ser ordenado, porque puede haber un cambio caótico y puede ponernos peor. Sí. Entonces, la oposición prodemocrática, porque yo hago siempre la diferencia, la oposición democrática implica varios actores. Hay oposiciones que no son democráticas y que han demostrado que han ido por unas vías que son violentas. Hay que preguntarle, ¿usted está de acuerdo? ¿Cuánto tiempo se va a comprometer con una vía pacífica? O con llegar efectivamente a la solución que debemos llegar. Porque la oposición prodemocrática entendió en las regionales del 2021, que cerraron el 9 de enero del 2022, con una lección. Y es que las alianzas, la pluralidad es importante. Este país, el cambio lo va a lograr con el mayor número de voluntades políticas posibles. Y entiéndase que eso abarca a todos los sectores políticos. Este país está tan mal que si los factores políticos no logran entender que la ciudadanía quiere un cambio donde progresivamente se logren los ajustes necesarios. Y esos ajustes, como usted dice, requieren de un proceso ordenado. Sobre eso seguiremos hablando al regreso de la pausa. Cambios que deben darse de una forma progresiva y de la mejor manera, ¿no? Donde estén presentes siempre el respeto, el principio de la alternabilidad, la democracia, la participación de los ciudadanos en ese proceso de cambios. Pausa y ya regresamos con más argumentos.